Buenas, soy Javier Arnanz y en este vídeo te voy a enseñar un elemento fundamental para la práctica tanto del Tai Chi como del Qigong. De lo que vamos a hablar hoy es de las posiciones de encaje. Las posiciones de encaje vienen del término inglés clank. Clank hace referencia al sonido, a la onomatopeya que hacen dos elementos cuando encajan entre sí. En referencia a nuestro cuerpo, las posiciones de encaje son aquellas en las que la estructura está relajada y la articulación está en el ángulo adecuado para que la gravedad pueda pasar a través del cuerpo y distribuir el peso en el suelo. Posiciones de encaje son tener los brazos simplemente relajados a los costados, en la que nos estamos sujetando los brazos delante o tenemos los brazos en jarra. En nuestra vida normal estamos haciendo posiciones de encaje todo el rato cuando queremos estar más relajados. En nuestra práctica del Tai Chi o del Qigong vamos a querer encontrar esas posiciones de encaje en posiciones más abiertas, más extendidas. Por ejemplo, en nuestra práctica del Tai Chi y del Qigong querremos buscar posiciones de encaje en la que tengamos los brazos más extendidos. En este tipo de posiciones queremos evitar el tener tensiones en nuestros hombros o en nuestros codos, de manera que podamos mantener esta postura en el tiempo o podamos soportar cargas con ellas. En nuestra práctica del Tai Chi y del Qigong nos estaremos moviendo constantemente entre diferentes posturas de encaje. Lo primero que tenemos que hacer, por tanto, es identificar cómo es la postura de encaje y cómo podemos variarla. Por ejemplo, si tenemos los brazos extendidos, la posición en la que dejo que la gravedad actúe relajando mis hombros, hundiendo mis codos, va a ser mi posición de encaje cuando estoy aquí. Es muy importante sentir que no tengo tensión en esta postura. Si yo elevo mis codos o elevo los hombros, voy a sentir cómo se van creando tensiones poco a poco que me impedirían mantener esta posición en el tiempo. Si yo me encuentro relajado, esta será la posición de encaje. Para poder variar esta posición de encaje, puedo hacerlo variando la estructura que está sosteniendo los brazos en esta posición, que va a ser el torso. Por ejemplo, yo puedo elevar ligeramente el torso, elevar ligeramente el esternón y extender los brazos para tener una posición más abierta y más extendida. También puedo relajar el torso y relajar los brazos o hundir los brazos para que esta posición sea un poco más pequeña y un poco más cerrada. Ambas son variaciones de esta posición de encaje en la que tengo la espalda recta y los brazos caen de manera natural en el cuerpo. Otros ejemplos de posturas de encaje sería, por ejemplo, cuando estoy sosteniendo la bola abajo. Quiero tener los brazos relajados de la misma manera que si estuviese sosteniendo una carga. No quiero hacer demasiado fuerza hacia adelante ni tirar con mis codos hacia atrás. Quiero buscar la postura en la que estoy cómodo y puedo variarla ligeramente abriendo el pecho y dejando que se abra la postura, relajando o cerrando y dejando que se extiendan los brazos ligeramente hacia adelante. Todo esto me va a dar juego para poder variar las posiciones por las que paso con los brazos. Un último ejemplo sería, por ejemplo, cuando tengo los brazos arriba. No quiero sostenerlo con la fuerza muscular de mis hombros, sino que quiero sentir cómo mis hombros caen, mis codos soportan y me pongo debajo de ese peso para poder aguantar ahí el peso de los brazos sin ningún esfuerzo. Cuando estoy haciendo ejercicios, por ejemplo, como el Tai Chi Qigong o el Quan Chi Fa, que estoy subiendo los brazos y bajándolos por debajo, lo que voy a querer hacer es moverme entre esas diferentes posturas de encaje. Voy a abrir y buscar la posición de encaje intermedia, desde aquí me voy a relajar y voy a buscar la posición de encaje superior, voy a dejar que eso hunda, voy a encontrar otra posición de encaje donde podría estar cómodo en el medio y desde ahí finalmente voy a encontrar la última posición abajo para relajarlo de nuevo y poder ir a la siguiente postura. Por lo tanto, para poder variar una estructura de encaje voy a poder abrir y extender o hundir y relajar. Volviendo a este ejemplo, si esta es mi postura de encaje en la que los brazos se van a quedar ligeramente por delante del cuerpo, si en esta posición yo elevo ligeramente el pecho y extiendo los brazos, va a permitir que tenga una estructura más extendida y con los brazos más en línea del pecho. Si yo estoy en esta posición, que es la postura de encaje,
Si yo elevo el pecho y extiendo los brazos poco a poco se van a ir viniendo cada vez más alineados con el torso. Si yo en esta misma postura de encaje relajo y dejo que hunda, voy a permitir que mis brazos se cierren ligeramente. Esto significa que tengo una especie de cono en la que mis brazos tienen un movimiento en la que puede encajar con la estructura. Si yo me salgo de ese cono, voy a empezar a generar tensiones. Los errores que nos van a sacar de las posiciones de encaje van a ser tirar y comprimir. Si yo en esta posición tiro utilizando mi musculatura y mis escápulas, voy a crear una tensión que me saca de mi posición de encaje. De la misma manera, si yo comprimo, voy a generar otra tensión que me saca de mi posición de encaje. Cuando estamos practicando tanto Tai Chi o Qigong, estos dos errores son los fundamentales que se cometen cuando estamos ejecutando las formas. Por ejemplo, en una transición típica en la práctica del Tai Chi, que es el movimiento de transición entre la grulla blanca y cepillar rodilla, cuando estamos en esta posición y hago el giro, mucha gente tiende a irse primero hacia adelante. Esto estaría generando un error en la posición de encaje porque estoy tirando del brazo hacia atrás. Otro error en este mismo ejemplo sería cerrar demasiado el brazo y estaría cometiendo el error por comprimir en la parte de dentro. Las posiciones de encaje por las que pasaríamos cuando estamos haciendo esta transición serían, solamente haciendo referencia al brazo que está arriba, sería un movimiento de relajación. Desde aquí va a venir a un movimiento en el que tengo la mano abierta, parecido a este que habíamos estado hablando antes. Voy a relajar y lo voy a poner delante del hombro y desde ahí voy a empujar al frente. Todo esto, si le sumamos el movimiento de la cadera y de la cintura, va a parecer que estoy haciendo el movimiento mucho más grande en el espacio, pero no es un movimiento de brazo por cometer los excesos, sino que es un movimiento del centro moviendo el brazo entre sus posiciones de encaje. Vuelvo a repetir el ejercicio de nuevo. Si yo ahora desde aquí relajo, esta sería mi primera posición de encaje, mi segunda posición de encaje, mi tercera posición de encaje y ahora desde aquí relajando iría a la última posición de encaje. Por supuesto, todas las posiciones finales, todos los nombres de las formas son posiciones de encaje. Tendríamos que estar en una estructura en la que el cuerpo de verdad tiene una línea que me permite soportar las cargas. Si estamos haciendo un ejercicio de Qigong, como por ejemplo el arquero en las 8 piezas del brocado, cuando estoy buscando esta posición no lo hago a través de tirar. Tengo que buscar las posiciones de encaje que generarían ese movimiento y como quiero buscar un estiramiento, voy a llevarlo un poco más al límite para provocar ese estiramiento, pero sin provocar los errores de tirar o de comprimir. Es decir, que si yo quiero tener esta postura, lo que estaría buscando por un lado es esta posición de encaje, la más abierta posible, en la que mis brazos están más en la línea del pecho. En esta posición un brazo estaría en el pecho, la otra mano estaría estirando y no quiero tirar con mis brazos hacia atrás, sino lo que quiero buscar es los elementos como la apertura del pecho y la extensión hacia los lados que me van a permitir estar en la estructura sin salirme de la postura de encaje. Espero que esto te ayude, que revises tu práctica de tus formas tanto de Tai Chi y de Qigong, que vayas investigando cuáles son las posiciones de encaje que tenemos en todas las transiciones para que puedas mejorar tu práctica y evitar cometer errores. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like y compartirlo con otros compañeros de práctica. Nos vemos por aquí en otro vídeo.